Hola, hola, apasionados de las novelas turcas. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos les va a encantar, esos amores prohibidos que en la ficción nos tienen al borde del asiento y en la vida real nos dejan pensando. Vamos a explorar esas historias donde el amor surge en secreto, arriesgando todo, incluso la carrera profesional de los protagonistas. ¿Están listos para el drama, la pasión y el secreto? Pues acompáñenme en este viaje. Y antes de empezar, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, dejar su me gusta si les emociona lo que vamos a ver hoy. Empezamos. Y hoy precisamente vamos a hablar de un fenómeno que va más allá de la ficción, de ese romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en el set de grabación de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Esta pareja no solo nos conquistó con su química en pantalla, sino que, según se dice, llevaron esa pasión a la vida real. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Se imaginan lo que es enamorarse mientras trabajas en un proyecto que te exige mantener la compostura, mientras el mundo entero te observa? Bueno, pues esa es precisamente la historia que vamos a desmenuzar hoy. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este amor que desafió el éxito y se vivió en secreto, vamos a explorar otras series turcas donde el amor prohibido también jugó un papel fundamental, y cómo este tipo de relaciones afectan la trayectoria profesional de sus protagonistas. Analizaremos las dinámicas, los desafíos y el impacto cultural de estos romances que han cautivado a millones. No solo eso, sino que también examinaremos cómo la prensa del corazón y las redes sociales amplifican la intensidad de estos romances, creando una narrativa que a menudo supera la ficción misma. La primera serie que vamos a analizar es, por supuesto, la que mencioné al inicio, Sen Kalkam. Imagínense, una historia romántica donde una joven florista, Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, se ve obligada a fingir un compromiso con un exitoso arquitecto, Serkan Bolat, encarnado por el talentoso Kerem Bürsin. A partir de ahí, la pasión y la tensión entre ellos es palpable, y la línea entre la actuación y la realidad se vuelve cada vez más difusa. Lo que comenzó como un acuerdo de negocios pronto se transformó en un amor genuino, pero, como en toda buena historia de amor prohibido, las complicaciones no tardaron en aparecer. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero tiene momentos de drama muy intensos que nos hacen sufrir y reír a partes iguales. El éxito de esta serie fue tremendo, no solo en Turquía, sino en muchos otros países. Y parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Los rumores de su romance en la vida real no hicieron más que alimentar la pasión de los fans, que seguían la serie con lupa, buscando cualquier pista de que ese amor de la pantalla era real. Y es que en muchas ocasiones, la ficción termina influyendo en la vida real, o viceversa, y este es un gran ejemplo de ello. Es interesante ver cómo los actores lograron mantener su profesionalismo a pesar de los intensos sentimientos que aparentemente estaban experimentando. Miren, grabar escenas románticas mientras tienes sentimientos reales por tu compañero de trabajo debe ser una experiencia intensa, casi un experimento emocional de alto riesgo. La serie jugó mucho con la incertidumbre del público, que se preguntaba constantemente, ¿es actuación o es realidad? Esta ambigüedad, creo yo, fue parte del encanto de Sen Kalkam. Los creadores y el equipo de producción, seguramente, eran conscientes de este juego y lo usaron a su favor. Además, la historia de Eda y Serkan resonó con muchos espectadores que se vieron reflejados en sus propias luchas y deseos amorosos, lo que hizo que la serie fuera aún más cautivadora. No solo el romance fue un atractivo, sino también la evolución de los personajes, sus desafíos personales y sus momentos de vulnerabilidad. Pero antes de seguir profundizando en la historia de Hande y Kerem, vamos a ver otros ejemplos de amor prohibido en series turcas que también arriesgaron la carrera de sus protagonistas, al menos en la trama. Pasemos a Aşk Memnu o Amor Prohibido, una de las producciones turcas más aclamadas y controvertidas. Esta serie, basada en una novela clásica, nos presenta una historia de pasión y traición que involucra a Biter, una joven hermosa y ambiciosa interpretada por Beren Saat, y a Belul, un joven atractivo y mujeriego encarnado por Quantatürk. Biter se casa con un rico viudo, Adnan, para escapar de su madre y de una vida de pobreza, pero no tarda en sentirse atraída por Belul, el sobrino de su esposo.
Este amor ilícito se convierte en una obsesión que pone en peligro no solo sus reputaciones, sino también la estabilidad de toda la familia. La serie pertenece al género del drama romántico, y lo que la hace tan interesante es la forma en la que explora las complejidades de las relaciones humanas, la pasión descontrolada y las consecuencias de nuestras acciones. La interpretación de Beren Saat fue sencillamente magistral, y su química con Quantatl era electrizante, transmitiendo la intensidad y la desesperación de su amor prohibido. El tabú del amor prohibido entre una mujer casada y su sobrino político generó un gran impacto en el público, y los personajes se convirtieron en tema de debate en todas partes, incluso años después de su emisión original. La serie es un claro ejemplo de cómo un romance ilícito puede poner en peligro no solo la reputación personal, sino también la estabilidad familiar y social de los personajes. El riesgo que corrían Viter y Belul era enorme y aún así, no pudieron controlar sus sentimientos, lo que nos muestra la fuerza implacable del deseo y la atracción. Este drama no solo se basó en la historia, sino que también en la excelente dirección y la capacidad de los actores para transmitir las emociones más profundas. Sigamos con otro ejemplo, Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Daphne, una camarera humilde que acepta un trato para seducir a un rico diseñador de zapatos, Homer. Lo que comienza como una farsa pronto se convierte en un verdadero amor, pero ambos tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo secretos y malentendidos. La serie está protagonizada por el Zinsangui Bar-Arduk, y es una comedia romántica con momentos muy divertidos y emotivos. ¿Qué la hace relevante para nuestro tema de hoy? Pues el hecho de que al comienzo de la historia, el amor está prohibido para Daphne por contrato. Ella tiene que actuar de una forma que no es la suya y esto, obviamente, afecta a su vida, a sus decisiones e incluso a su futuro profesional. El personaje de Homer también se ve afectado por las mentiras que lo rodean, ya que su confianza es traicionada por las personas más cercanas a él. De nuevo vemos cómo el amor surge en medio de situaciones conflictivas y cómo se pone en riesgo la reputación de los protagonistas por culpa de los secretos que esconden. La serie, igual que las anteriores, se volvió un fenómeno mundial, y su éxito se debió no solo a la trama interesante, sino también a la buena química de sus protagonistas. La capacidad de El Zinsangui Bar-Arduk para conectar con el público y hacer que la historia fuera creíble fue esencial para el éxito de la serie. Además, el ritmo de la historia, mezclando momentos de comedia con otros de drama, mantuvo a la audiencia enganchada durante toda la emisión. Otro ejemplo que podemos mencionar es Facilet and Bexlar, o La señora Facilet y sus hijas. Esta serie sigue la historia de una madre ambiciosa que busca el mejor futuro para sus hijas, aun cuando esto signifique manipularlas y ponerlas en situaciones comprometedoras. Una de las hijas, Azan, se enamora de un joven rico y exitoso, Yahid, pero este amor se convierte en un drama constante por las intrigas de la madre y otros personajes. La serie es una mezcla de drama familiar y romance y también nos muestra cómo la ambición y la obsesión por el éxito pueden poner en peligro las relaciones personales. Azan es una joven que quiere ser independiente y labrarse su propio camino, y sus sentimientos hacia Yahid, que al comienzo están prohibidos por las circunstancias, complican aún más sus planes, creando un conflicto interno entre sus deseos personales y las expectativas de los demás. La serie aborda temas como el clasismo, la lucha por el poder y los secretos familiares, mostrando cómo estos elementos pueden influir en las relaciones románticas. Este amor prohibido, una vez más, pone en riesgo el camino que la protagonista quiere seguir, e influye en sus decisiones profesionales. Los espectadores se sintieron atraídos por las complejidades de los personajes y la forma en que luchaban por encontrar su lugar en un mundo lleno de obstáculos. Ahora, volvamos a Kerem y Ande. Su historia, tal como la conocemos fuera de la ficción, es fascinante. A pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja mantuvo su relación en secreto durante mucho tiempo, al menos para el público. Se les veía juntos en varios eventos, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente hasta más tarde, la química entre ellos era innegable. Los gestos, las miradas y las interacciones que capturaban los paparazzi alimentaron las especulaciones y aumentaron la curiosidad del público. Su relación fue un secreto a voces que, según muchos, arriesgaba sus carreras profesionales. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre en algunas de las series que hemos visto hoy, los fans y los medios se vuelven muy intensos cuando se trata de las relaciones de sus actores favoritos, y eso puede llevar a una presión muy grande sobre los protagonistas, quienes a menudo se sienten obligados a mantener una imagen pública determinada, lo que puede ser difícil de equilibrar con su vida personal.
A menudo se espera que la vida real de los actores se parezca a la que vemos en pantalla, y eso, a veces, es imposible. En el caso de Kerem y Ande, su relación fue un secreto bien guardado que generó mucha expectación y que, sin duda, fue uno de los temas más comentados durante y después del rodaje de Senkalkam. Su amor, real o no, alimentó el interés del público y, de alguna manera, contribuyó al éxito de la serie, creando una sinergia entre la ficción y la realidad que pocos romances televisivos han logrado replicar. Al final, la relación fue confirmada, y aunque el romance terminó, la historia de este amor prohibido que surgió en el set de grabación siempre será un referente para los fans de las series turcas. La historia de Kerem y Ande se convirtió en una leyenda entre los seguidores de las series turcas, mostrando cómo la vida real puede inspirar la ficción y viceversa. Hemos visto cómo el amor prohibido es un tema recurrente en las series turcas, y cómo este tipo de relaciones ponen en riesgo no solo la reputación de los protagonistas, sino también sus aspiraciones profesionales. Desde los amores ilícitos por contrato hasta las relaciones que desafían las convenciones sociales, las series turcas nos han dado grandes ejemplos de cómo la pasión y el amor pueden ser una fuerza que lo cambia todo. La historia de Kerem y Ande es el ejemplo perfecto de cómo un romance en la vida real puede influir en la ficción y viceversa. Y es que la frontera entre el mundo de las series y la vida real a menudo se difumina, creando una experiencia inmersiva para los espectadores que se involucran emocionalmente con las historias y sus protagonistas. La prensa del corazón y las redes sociales desempeñan un papel crucial en la amplificación de estos romances, generando un interés aún mayor en la vida personal de los actores. Y con esto hemos llegado al final de este apasionante vídeo sobre los amores prohibidos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al explorar estas historias llenas de drama, pasión y secretos. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Creen que los actores deben separar su vida personal de su trabajo? ¿Cómo creen que la presión mediática influye en las relaciones de los famosos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compartan con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.